Hola, ¿qué tal? Deseo que se encuentren muy bien. Deseo que estén gozando de salud, que la paz de Dios guarde sus corazones y sus pensamientos, así como a toda su familia. Es un gusto, una gran bendición compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios. Dios es tan bueno. Él cada día, dice la Escritura, nos colma de bendiciones. Y el día de hoy yo quiero hablar acerca de esa herencia. La herencia que nosotros hemos recibido gracias a la obra, al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar de la herencia y vamos a ir a la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Ahí encontramos descrita de una manera maravillosa, sencilla, muy clara, todo lo que Dios nos ha dado, nos ha legado, esa herencia que tenemos preciosa, muy, muy valiosa. Y bueno, voy a comenzar diciendo que muchas personas viven atrapadas en el temor, viven en incertidumbre todavía por la situación que estamos viviendo. Viven muchos sufriendo depresiones y no saben cómo salir, o tal vez soledad. Hay mucha gente que a causa de este, confinamiento, aunque ahora ya se nos ha permitido salir un poco más, pero tenemos que seguir cuidándonos en casa. Pero muchos están experimentando soledad porque pues extrañamos a nuestra familia, extrañamos el abrazo de nuestros amigos, de nuestros conocidos, nuestros seres queridos. Y eso ha llevado a muchas personas a padecer esa tristeza, esa soledad. Y así como usamos la mascarilla, la máscara cuando tenemos que salir fuera, pues muchos están usando una máscara para cubrir sus emociones. Están ocultando ese dolor, están ocultando esas emociones o sentimientos que sufren sin decirlo a nadie. Entonces, yo quiero que veamos el día de hoy lo que Dios ha hecho para nosotros y que no tenemos que vivir así, aun cuando tenemos que estar en casa, aun cuando no podemos todavía disfrutar de la convivencia abiertamente con nuestra familia, con nuestras amistades, pero sí lo tenemos a Él. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Entonces, vamos, hermanos, amados, a ver lo que dice la Escritura. Y bueno, en la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo escribe de la nueva vida en Cristo. Y también nos dice cómo nosotros podemos acceder a ella gracias a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 2 encontramos una gran verdad. El capítulo 2 comienza diciendo que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos a causa del pecado. Y estábamos viviendo o vivíamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Estábamos alejados de Dios, sin fe, sin esperanza, sin nada que pudiéramos hacer para poder encontrar esa paz que solamente Él nos puede dar. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice aquí Efesios capítulo 2, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo y nos perdonó nuestros pecados. Por gracia somos salvos por medio de la fe, dice el capítulo 2, versos 7 y 8. Y esto no es algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios que obtenemos por fe, por medio de la fe, por la gracia de Dios. Entonces, ahora podemos disfrutar esa paz con Dios. Ahora podemos tener esa comunión con nuestro Señor Jesucristo gracias a lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y bueno,
En el capítulo 1, el apóstol Pablo describe esas bendiciones espirituales que ahora nosotros tenemos, poseemos en Él, por estar en Cristo Jesús. Y él comienza el verso 3 bendiciendo a Dios y dice de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Se da cuenta, bendito sea Dios, bendito, bendito, porque ya nos bendijo. Entonces, tú y yo somos bendecidos. Ya hemos recibido la bendición de Dios. Muchas veces cuando nos encontramos, nos saludamos, nos comunicamos con nuestros seres amados, les expresamos bendiciones y les decimos Dios te bendiga o te bendigo, soltamos esas bendiciones, ¿verdad? Pero tenemos que saber que ya estamos bendecidos, ya somos bendecidos. La Escritura dice que somos linaje bendito de Dios. No sé si tú te sientes como bendecido, pero es importante que lo creas. Es importante que tú vivas como tal, como un hijo de Dios bendecido, que hables, que pienses como una persona que ya fue bendecida. Dios nos bendice cada día, al despertar cada mañana con un día más de vida. Nos bendice porque podemos ver el sol, disfrutar todo lo que Él ha puesto en nuestras manos. Así que dejemos a un lado, dejemos de pensar que en aquellas cosas que no tenemos y veamos lo que sí tenemos. Agradezcámosle a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Y luego en el verso 4 dice que nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Tú fuiste escogido por Dios para que le conocieras. Y el verso 5 dice que nos adoptó como hijos suyos por el puro afecto de su voluntad. Él quiso, Él deseó escogerte, Él deseó elegirte, Él deseó adoptarte en tu familia para que tú fueras de Él. Sana este pensamiento, esta verdad, sana toda idea de rechazo en nuestro corazón. Posiblemente te has sentido solo, rechazado. No sé cómo te sientas hoy, pero no permitas que tus emociones te lleven al hoyo. No permitas que tus sentimientos hagan decaer tu estado de ánimo. Piensa lo que Dios hizo por ti. Él te eligió desde antes de la fundación del mundo para que fueras suyo, para que fueras santo y sin mancha delante de Él. Así que ahora eres miembro de la familia de Dios. Dice que fuimos adoptados. Y el verso 6 dice que nos aceptó, fuimos aceptos, somos aceptos por medio de su amado Hijo. Él nos ha aceptado. Así como tú viniste a Él, así como tú eres, Él te acepta. Dios te acepta y te cambia, te transforma, sí, en algo mucho mejor, pero Él no te pone peros para recibirte. Él te acepta. Verso 7 dice que nos perdonó nuestros pecados y nos libró de la culpa. Es una paz muy grande poder vivir sin culpa. Ya no hay condenación para ti. Él te rescató de las tinieblas y trasladó al reino de su amado Hijo. Así que ahora tienes redención por su sangre y el perdón de sus pecados. Ahora también dice la Escritura en el verso 11, en Él, o sea, gracias a Cristo Jesús, asimismo tuvimos una herencia. Y la versión del lenguaje actual lo dice de una manera muy clara. Dice que por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Había una herencia ahí que Dios había prometido.
Pero con la muerte de Jesús, nosotros ahora tenemos acceso a esa herencia, tenemos acceso a esas bendiciones, como ya lo mencioné, como lo he estado viendo aquí en el primer capítulo del libro de Efesios. Somos bendecidos, fuimos escogidos por Dios, Él nos eligió, fuimos aceptados, fuimos amados y ahora fuimos perdonados y tenemos una herencia, pero hay algo aún mayor. Dice la Escritura en el verso número 13, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú le entregas tu vida al Señor Jesús, cuando tú lo aceptas en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, te conviertes en un templo donde el Espíritu Santo viene a morar. Tú eres ahora morada del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora dentro de ti. O sea, estás sellado con el Espíritu. Esto quiere decir que Dios no te abandona. Él está ahí contigo en la persona del Espíritu Santo. ¡Qué bendición!, ¿no? ¡Qué bendición! Ahora, gracias a Cristo Jesús, nosotros tenemos una identidad. Ahora yo sé quién soy. Yo fui creada a la imagen de Dios. Yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Y esto es una gran bendición. Hay muchas personas que viven con el temor a la muerte, porque no saben qué hay después de la muerte. Pero la Escritura nos lo deja muy claro. Él nos da vida eterna. Tenemos vida eterna en Él. Entonces, el tener esta revelación, el conocer estas promesas de Dios, no deja lugar en nosotros ni para la tristeza, ni para esos pensamientos que muchas veces el enemigo viene a poner a tu mente de que nadie te ama, estás solo, no le importas a nadie. Esas son mentiras del diablo. Claro que sí, le importas a Dios y Él te ama de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para que tú, creyendo en Él, pudieras tener vida eterna, pudieras tener acceso a toda esta herencia y estas promesas que Dios dejó para cada uno de nosotros. Así que es importante que conozcas al Señor Jesucristo. Es importante que le entregues tu vida a Dios. Y cuando nosotros estamos en Cristo, cuando lo tenemos, Él nos da una posición. Ahora somos hijos de Dios. Somos hijos y como hijos, pues también herederos. Y tenemos autoridad en su nombre. Tenemos autoridad en su nombre. Qué bendición, hermanos. Somos tan bendecidos. Somos tan privilegiados por lo que Dios ha hecho. Yo sé que en el mundo, pues, se mueven muchas ideas, muchas filosofías que tratan a veces de engañarte o de robarte esta bendición. Mucha gente vive con una autoestima muy baja, pensando que son incapaces para enfrentar los desafíos de la vida. Otros piensan que no son merecedores, no merecen ser felices, no merecen disfrutar nada. Y eso es una gran mentira. Es una mentira, no la recibas en tu mente, no la recibas en tu corazón. Tú eres tan importante para Dios, eres tan valioso, pero necesitas cambiar tu manera de pensar. Saca de tu mente esas ideas negativas, esas ideas de derrota que no te dejan avanzar y empieza a creer lo que Dios dice acerca de ti. La Biblia te revela la voluntad de Dios y aquí tú vas a descubrir quién eres en Cristo Jesús, qué es lo que tienes ahora como hijo de Dios y qué es lo que puedes hacer, lo que puedes lograr en su nombre. Por eso es importante conocer las Escrituras. El Señor Jesús en una ocasión les dijo a los fariseos, vosotros erráis ignorando las Escrituras. No podemos ignorar
lo que dice la palabra de Dios. Ahora, por esta causa, dice Pablo, por esta causa, ¿por qué causa? Por todo lo que acabamos de leer en el capítulo 1, porque somos bendecidos, porque fuimos amados, porque somos aceptados, perdonados, redimidos y sellados con su Espíritu Santo. Por esta causa, dice, no ceso de dar gracias por ustedes al Padre, teniéndolos siempre presentes en mis oraciones. Pablo oraba por los creyentes en Éfeso, pero note lo que Pablo pedía en sus oraciones por estos creyentes. Y si nos damos cuenta, es algo que nosotros también debemos de orar por cada uno de nosotros. Dice primero, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así empezaba la oración de Pablo por los efesios. Que el Señor les dé espíritu de sabiduría. ¿Cómo necesitamos sabiduría de Dios? Esa sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría práctica que nos va a ayudar a tomar decisiones correctas, asertivas en nuestra vida. Y revelación, dice revelación. ¿Cómo nosotros podemos tener la revelación que proviene de Dios? Bueno, esto se logra a través de la intimidad. La intimidad con Él, tú la vas a desarrollar conociéndolo en lo secreto, ahí en oración, orando, leyendo, escudriñando su palabra, meditando en ella. O sea, para que una relación se fortalezca y pueda ser más íntima, más efectiva, mucho mejor, se necesita la comunicación, saber escuchar y también saber comunicarse. Tenemos que aprender a escuchar a Dios. Esto se logra ahí, como lo he dicho, en lo secreto, en su presencia. ¿Sabes? No podemos ser negligentes en este sentido. En las cosas espirituales no se puede ser negligente. No podemos ser flojos ni ignorantes. Necesitamos buscar la sabiduría que proviene de Dios. Necesitamos la revelación que Él nos da por medio de su Espíritu Santo. Dice la Escritura que el pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, la ignorancia, la falta de conocimiento de Dios trae consecuencias terribles a nuestra vida. Entonces, oremos también nosotros, así como Pablo oraba por los efesios, que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero a la vez que estamos pidiendo esto, también vayamos a las Escrituras para que a través de la palabra Él nos pueda dar esa sabiduría y esa revelación que nosotros le estamos pidiendo. La segunda cosa que el apóstol Pablo oraba por los efesios está en el versículo 18 del capítulo 1. Dice, también les pido, voy a leerlo, dice, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto es lo que el apóstol pedía, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, o sea, que seamos entendidos. Pero la versión del lenguaje actual lo dice así. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el valor de la esperanza a que han sido llamados y el valor de la salvación que Él les ha dado a los que son suyos. Tenemos que ser entendidos y reconocer el gran valor que tiene el hecho de que ahora somos salvos. El hecho de que ahora tenemos una esperanza gloriosa. ¿Cuál es esa esperanza? Pues yo sé que tengo vida eterna, pero mi esperanza es que un día yo lo veré cara a cara cuando vaya a su presencia, cuando Dios me llame
a su presencia. Entonces tenemos que ser entendidos, que podamos comprender con claridad el valor de esta esperanza y el valor de esta salvación tan grande que Él nos ha dado a los que somos suyos. Se pagó un precio muy alto por nuestra redención, muy alto. No tengamos en poco nuestra salvación. Dice el apóstol Pedro que no se compró con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del Cordero sin mancha. Él dio su vida, le costó a Jesús su propia vida, derramar su sangre en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos tener esta herencia que Dios nos había prometido. Así que seamos entendidos, seamos entendidos. No tengamos en poco lo que Dios nos ha dado. Y la tercera cosa que el apóstol Pablo está pidiendo en su oración, la encontramos aquí en el versículo 19, dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? O sea, que podamos comprender, que podamos entender cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Otra cosa que tenemos que entender, conocer. Aquí en el lenguaje sencillo nos dice: pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder Dios resucitó a Cristo, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, potestad, poder y autoridad. ¿Se da cuenta? Dice aquí que el poder de Dios no tiene límites, no tiene límites, y ese mismo poder ilimitado es el poder con el que Dios nos ayuda. Es el poder con el que Dios responde a tu clamor, a tu oración. Es el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, el mismo poder con el que Dios está de tu lado y te responde, te protege, te libra. Cualquier cosa que tú necesites, dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé. Pero Él nos responde con ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Esto es algo tremendo, es una gran bendición, mis amados. ¿Cómo nos ama el Señor? ¿Cuánto te ama Dios? No puedes estar pensando más que nadie te quiere. No puedes estar pensando más que no puedes, que no vales nada, que no tienes los medios o los recursos para hacer esto o aquello. Esas son mentiras del diablo. Tienes que sacarlas de tu mente. Empieza a ver lo que Dios ha hecho por ti y lo que Dios dice acerca de ti. Mírate a ti mismo como Dios te mira. Él te mira como su Hijo amado, más que vencedor, porque el precio ya está pagado. Esta es nuestra herencia. Esto es lo que Dios había prometido para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y cuando murió Jesús, nosotros ahora tenemos acceso a esa herencia. Recibe a Cristo en tu corazón. Sé parte de la familia de Dios. Conviértete en un hijo de Dios. Por ahí la gente piensa que toda criatura, todo ser humano es hijo de Dios. Pero la Biblia dice muy claramente en el Evangelio según San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les da potestad, les da autoridad, les da el derecho de ser hijos de Dios. Entonces hay que creer en su nombre. Hay que recibirlo en nuestro corazón. Hacer una oración sencilla en la cual tú le dices: Jesús, yo creo en ti.
Sé que moriste por mí en la cruz. Yo reconozco que soy pecador. Perdóname, perdóname. Me arrepiento. Pero hoy te entrego mi vida. Hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador personal. Cuando tú haces esta oración, Dios la escucha, la recibe y te convierte en una nueva criatura y tú puedes tener esta herencia que Él ha establecido para sus hijos. Aquí en la tierra, parte de tu herencia es vida abundante. Jesucristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Ahora esa vida abundancia incluye paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón. La vida abundante también trae gozo, trae alegría, trae libertad, trae una vida sin condenación. Ya no hay condenación para ti, porque ahora estás en Él, ahora le perteneces a Él. Y en la vida eterna, una vida eterna en su presencia. Cuando Dios te llame a su presencia, cuando tengamos que morir, porque todos vamos a morir, sabemos que iremos a su presencia. Esa es parte de la herencia también, una eternidad con Cristo. Pues yo deseo que tú vayas conociendo más y más aquello que Dios te ha dejado en su testamento. Esto, la Biblia, es el testamento. Tienes que conocerlo, tienes que creerlo, tienes que recibirlo por la fe y hacerlo tuyo, apropiarte de cada una de las promesas que están en este testamento. Esta es tu herencia. Yo deseo, mis amados, que de veras puedan experimentar cada día más y más el conocimiento y la revelación de Dios, su presencia en cada uno de ustedes, y que esta situación que estamos viviendo pues no nos detenga, no nos impida hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer, y no nos impida tampoco disfrutar el gozo, la paz que Él ha traído para nosotros. Así que yo te animo para que busques, escudriñe las Escrituras y tengas una relación cada día más y más íntima, que aprendas a oír su voz. Bueno, yo te bendigo. Te bendigo y deseo para ti una excelente semana. Deseo que la paz, la salud, la provisión de Dios se manifiesten en abundancia sobre tu vida, en tu familia, en tus hijos. Y todo aquello en donde tú pones tu mano sea bendecido y prosperado. En el nombre de Jesús, yo te bendigo. Amén. Hasta la próxima, mis amados, y no olviden suscribirse al canal, darle like si les ha gustado, si les ha bendecido y compartir con otros esta palabra. Hasta la próxima.